Bienvenidos a la clase de la semana 5 de la fase 1 para octavo grado. Vamos a empezar ahora con la unidad número 3, que se llama la naturaleza y el efecto de las fuerzas. Y el contenido que vamos a ver es introducción a las leyes de Newton. Ahora, antes de empezar, quiero que veamos el siguiente meme, por decirlo así, para que vean que a veces los memes tienen sentido y cuando terminemos la clase tal vez se van a poder identificar a qué ley de Newton se está refiriendo este meme. Léanlo. Muy bien. Vamos a ver si al final de la clase pueden identificar a qué ley de Newton se está refiriendo esto. Y entonces tal vez les va a dar un poco de risa cuando ya entiendan a qué se está refiriendo. Muy bien, ya dejemos eso y comencemos. El estudio del movimiento ha sido de importancia desde hace mucho. En cinemática nos interesaba conocer el movimiento sin atender las causas que lo producían. En este tema, estudiaremos cómo la física entiende un concepto cuyas consecuencias seguramente estamos muy familiarizados: la fuerza. Analizaremos cómo ella afecta en el estado de reposo y del movimiento en general de un cuerpo. Muchos de los primeros científicos se ocuparon del estudio de la fuerza y del movimiento. El científico inglés Isaac Newton resumió las diversas relaciones y principios de esos estudiosos pioneros en 3 afirmaciones o leyes, que desde luego se conocen como las leyes del movimiento de Newton. Por ser introducción a ellas consideramos problemas de una dimensión. Ahora vamos a la primera ley de Newton, o también conocido como la ley de la inercia. Ahora, en este caso, cada ley tiene un enunciado en el que nosotros nos tenemos como que basar para estar claros de qué estamos hablando. La primera ley se llama ley de la inercia. El enunciado de esta ley dice lo siguiente: todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo con velocidad constante mientras no actúe sobre él una fuerza que modifique su estado de reposo o de movimiento. Muy bien, entonces esto de la inercia nosotros lo hemos experimentado muchas veces. Lo que está diciendo es que un objeto va a seguir en reposo, o sea, sin moverse, hasta que una fuerza actúe sobre él. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos ido tal vez ahí en el carro, ¿verdad? En el bus. Nosotros vamos sentaditos, sin quietos, como decimos, pero frenan o algo así y automáticamente nosotros movemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Para adelante y luego hacia atrás. Entonces eso es inercia, porque una fuerza actuó sobre nosotros, ¿verdad? Y nos hizo movernos. Entonces, eso se conoce como la ley de la inercia, que es la primera ley de Newton. En este caso, algo muy importante de las leyes de Newton es que estamos hablando de las fuerzas. Entonces, en este caso, el valor de la fuerza en la primera ley de Newton podríamos decir que es una fuerza igual a 0. ¿Sí? Porque está en reposo, está sin movimiento. Entonces, por ejemplo, en la ley de la inercia del balón, por ejemplo, cambiará su estado de movimiento o reposo solo cuando se le aplica una fuerza externa. Usted coloca la pelota, está sin moverse. Se va a mover hasta que usted le pegue, o bien va a dejar de moverse hasta que usted la detenga. Entonces a eso le llamamos también ley de la inercia. Ahora vamos a la segunda ley de Newton, o conocida también como ley de la fuerza. Ahora, en este caso, lo que nos está diciendo esta ley es lo siguiente: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, y tiene la dirección de la fuerza neta.
Quiere decir que entre más peso, algo, ¿verdad? Va a ser tal vez más lento. Entre menos peso, podemos nosotros ir más rápido. Entonces, a eso se está refiriendo lo que es la segunda ley de Newton o ley de la fuerza. Entonces, en esta segunda ley actúan tres cosas, lo que es la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces, la fuerza va a depender de la masa del objeto y de su aceleración. Entonces, en esta segunda ley ocupamos una fórmula que es de la siguiente manera, que es F va a ser igual a m por a. M es la masa del objeto y a es la aceleración de la gravedad. En nuestro caso, la aceleración de la gravedad, recuerden que nuestro sistema de referencia, por decirlo así, es la Tierra. Entonces ocupamos la gravedad de nuestro planeta y el número que utilizamos para hacer referencia a la gravedad o aceleración de la gravedad es 9.8 por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de gravedad o de aceleración de la gravedad, estamos hablando de ese valor, 9.8 metros por sobre segundo al cuadrado. Y la masa es la masa del objeto que vamos a mover, etc. Entonces, en la segunda ley hace referencia, por ejemplo, aquí tenemos, aunque se aplique la misma fuerza a cada pelota, cada uno alcanzará una aceleración diferente. ¿Por qué? Porque va a depender de su masa. Aunque yo a esta le aplique la misma fuerza que a esta, pues esta probablemente vaya más lenta y esto vaya más rápido. ¿Por qué? Por su masa, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia la segunda ley y nos deja esta fórmula. F igual m por a. Vamos a la tercera ley. La tercera ley se conoce como ley de acción y reacción. Entonces, esa ley hace referencia a lo siguiente. A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero dirigidas en sentido contrario. Muy bien, ¿a qué nos estamos haciendo referencia en la tercera ley de Newton? Por ejemplo, acá tenemos que nosotros empujamos una caja, por ejemplo. La fuerza de aplicación aplicada para empujar la caja generará una fuerza de reacción en sentido opuesto. Aunque nosotros, digamos, no lo percibamos porque, digamos, si yo muevo una caja, obviamente la caja no me va a poder mover a mí, por decirlo así. Pero ella está ejerciendo una fuerza también. Entonces, por eso nos cuesta a veces empujar algo, ¿verdad? Porque se está resistiendo, por decirlo así. Entonces, vemos que nosotros la empujamos para allá y ella nos va a devolver una fuerza al sentido contrario. O como cuando nosotros estamos queriendo empujar una pared, la pared está ejerciendo una fuerza en sentido opuesto al que nosotros le estamos empujando. Entonces, a eso se refiere la tercera ley de Newton, acción y reacción. Entonces, tenemos tres leyes. Las leyes de Newton son la inercia, la fuerza y la acción y reacción. Muy bien. Ahora, como en la segunda ley dijimos que se expresaba mediante una fórmula. Entonces, quiere decir que a través de esa fórmula podemos nosotros resolver ejercicios. La segunda ley matemáticamente se expresa así. F igual m por a, donde F es la fuerza, la F siempre en mayúscula, la m es la masa y la a es la aceleración. Ahora, de esta fórmula, nosotros podemos despejar lo siguiente. Podemos calcular la masa y podemos calcular la aceleración. Entonces, para calcular la masa, vamos a dividir la fuerza entre la aceleración. Y para calcular la aceleración, vamos a dividir la fuerza entre la masa. Entonces, vean, tenemos tres fórmulas. Tenemos para calcular la fuerza, que es multiplicar masa por aceleración. Tenemos para calcular la masa, que dividimos fuerza
entre aceleración. Y tenemos para calcular aceleración que dividimos fuerza entre masa. Ahora quiero que nos quede claro lo siguiente. Bien importante. Recuerda, fuerzas hacia el mismo sentido se suman y fuerzas con sentido contrario se restan. Otra cosa a tener en mente es que tanto la tensión como el peso también son fuerzas. ¿A qué nos referimos cuando decimos que las fuerzas del mismo sentido se suman? Suponiendo usted quiere empujar un carro, pero solo por usted solo no lo mueve. Entonces viene alguien más y también le ayuda a empujar. Entonces ahí se unió la fuerza de la primera persona más la fuerza de la segunda persona y digamos lograron mover el carro. Entonces ahí estamos diciendo que como están empujando los dos hacia el mismo lado, las fuerzas se sumaron. ¿Sí? Pero ¿qué tal alguien se va al otro lado del carro y empieza a empujar para el sentido contrario? Entonces ahí las fuerzas se van a restar porque están empujando, digamos, para sentidos diferentes. Entonces a eso tenemos que tenerlo bien claro. Muy bien. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos sobre las leyes de Newton. Por ejemplo, un cuerpo de 200 kilogramos se desplaza aceleradamente. Calcula su fuerza para las aceleraciones dadas. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Calcular su fuerza. ¿Y cuál es la fórmula de la fuerza? Esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es la masa del cuerpo? 200 kilogramos. ¿Y cuál es la aceleración? Pues tiene tres aceleraciones. Tiene 1 metro sobre el segundo al cuadrado, 2 metros sobre el segundo al cuadrado y tiene 3 metros sobre el segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver la fuerza para cada una de estas aceleraciones. La masa es la misma para ambos. Ahora, ¿cómo quedaría el primero? Vean, la primera fuerza nos quedaría así. En vez de la M, pongo 200 kilogramos, que es la masa, multiplicado por la aceleración. 1 metro sobre el segundo al cuadrado. Multiplico 200 por 1, pues 200 newton. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide en newton. Si se recuerdan, en las clases pasadas vimos las unidades de medida y entonces en newton se mide la fuerza. Y decir newton es como decir newton, perdón, aquí es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Verdad? Aquí es kilogramo, aquí tuve un error. Aquí no es newton, sino que aquí es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a la segunda fuerza. La masa es la misma, 200 kilogramos, pero la aceleración ahora vale 2. 200 por 2 me da 400 newton. Recuerden, aquí no es newton, aquí es kilogramo, aquí me equivoqué. Aquí es esto, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Vamos a la tercera fuerza. La masa es la misma, pero la aceleración ahora vale 3. Entonces 200 por 3, 600 newton. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Vean que está bien sencillo. Ahora vamos a ver otros. Se tienen 7 bloques, bueno, en este caso solo 3, con una fuerza de 420 newton. Calcular su aceleración si sus masas son las dadas en la tabla. Nos está pidiendo aceleración. Sabemos que la fórmula para la aceleración es esta. Una división entre la fuerza y la masa. La fuerza, ¿cuánto vale? 420 newton. ¿Y la masa cuánto vale? Pues primero 420, después 210 y después 140. Entonces comencemos con la primera aceleración. Recuerden, es una división. Entonces dividimos la fuerza, que vale 420 newton, entre la masa, que la primera es de 420. Por lo tanto, 420 entre 420 nos da 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es aceleración.
Y la aceleración, recuerden, siempre se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a la segunda. La fuerza es 420 entre la masa, que en este caso la masa ahora vale 210. 420 entre 210 nos da 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a la tercera. La fuerza es la misma, 420 newton, pero la masa es 140. 420 entre 140 me da 3 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Tenemos dos fuerzas de 5 y 10 newton que actúan sobre un cuerpo de 5 kilos. Como indica la figura, ¿cuánto vale su aceleración? Entonces vean que nos está pidiendo aceleración, por lo tanto la fórmula es esta. Aceleración es igual a fuerza entre masa. Recuerden, la aceleración es una división. Ahora aquí viene algo interesante. ¿Qué decíamos? Que fuerzas en sentido contrario se tienen que restar. Entonces vean, el dibujito es bien importante en este caso. Veo que tenemos una fuerza de 10 newton acá y una fuerza de 5 newton acá. Entonces, como ambas van en sentido contrario, tenemos que restarlas antes de hacer esta fórmula. Entonces, para eso voy a restar las fuerzas y digo 10 newton menos 5 newton me va a dar 5 newton. Ahora que ya tengo la fuerza, digamos, resultante, la fuerza total, ya puedo aplicar la fórmula y digo, en vez de la F voy a colocar 5 newton entre 5 kilogramos. ¿Por qué? Porque dice que el cuerpo tiene una masa de 5 kilos. Entonces 5 entre 5 me va a dar 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque es aceleración. Entonces recuerden acá, restamos las fuerzas porque van en sentido contrario. Vamos al último ejemplo. Un cuerpo tiene varias fuerzas aplicadas como indica el dibujo. Calcular su aceleración. Muy bien, ¿qué nos está pidiendo? Aceleración. Muy bien, pero ahora vamos a algo bien interesante. Tenemos tres fuerzas según el dibujito. Tenemos una fuerza de 20 newton y en este lado tenemos dos fuerzas de 5 y de 10. Bien, estas dos van hacia el mismo sentido. Por lo tanto, estas dos se suman. Pero esta va al sentido contrario. Por lo tanto, tenemos que restar esta menos estas fuerzas. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacerlo. Primero sumamos estas dos fuerzas. 10 newton más 5 newton nos da 15 newton. Ahora que ya tenemos las fuerzas de este lado, vamos a restarlas con las de este lado. Y ahora digo 20 newton menos 15 newton, que es la fuerza de este lado. Y como resultado me da 5 newton. Ahora que ya tengo la fuerza total, por decirlo así, o la fuerza resultante, yo puedo aplicar esta fórmula y digo, en vez de F voy a colocar 5 newton porque es la respuesta, digamos, de la fuerza. Y lo divido entre 10 kilogramos porque aquí nos dice que la masa es de 10 kilogramos. 5 entre 10 me da 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos buscando aceleración. Entonces esto es bien importante. Miren, las fuerzas hacia el mismo lado se suman y hacia el lado contrario se restan. Muy bien, pongámonos a prueba. Es un cuerpo que se encuentra en reposo o moviéndose en línea recta a velocidad constante con respecto a otro cuerpo que se encuentre ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. En este caso es sistema de referencia inercial. Número 2. La segunda ley de Newton establece la relación que existe entre tres magnitudes básicas para el estudio del movimiento. Esta es bien sencilla, ¿verdad? La fórmula que hemos estado ocupando. Fuerza, masa y aceleración. Si pateamos un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie. Este es un ejemplo de, pues ya vimos, de acción y reacción. Ahora, para que un cuerpo en reposo
o en movimiento se encuentra en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él debe ser, recuerden lo que dijimos al principio, cuando algo está en la primera ley de Newton de la inercia, dijimos que las fuerzas iba a ser 0 porque estaba en reposo. Ahora, número 5, la primera ley de Newton se conoce también como ley de la inercia. Muy bien, ahora vamos a las tareas de la semana. Nos da dos partes. La primera nos pide analizar una pregunta, mejor dicho, dos preguntas, esta y esta. Y en la parte B nos pide realizar 3 ejercicios. Entonces comencemos analizando las dos primeras preguntas. La primera dice, ¿cómo podría conocer un pasajero sin ayuda de ningún instrumento de medida si el autobús en que viaja está moviéndose o no con velocidad constante en una carretera recta? Aquí usted puede analizarlo de varias formas. Yo le propongo lo siguiente. El pasajero podría colocar un recipiente pulido, con poca fricción, o sea que no tenga, digamos, ningún roce que pueda tener, así que sea chanco como nosotros decimos, ¿verdad? Ni áspero. Y dentro de eso colocar una canica. Ahora, si el autobús se mueve con velocidad constante, o sea que no va dando acelerones, ¿verdad? Sino que se mantiene, la canica debería de permanecer en reposo sobre la superficie del recipiente. Pero si el autobús sufre algún cambio de velocidad, o sea que acelera o bien baja velocidad, esto dará paso al desplazamiento de la canica de su posición original. O sea, quiere decir que para que nosotros sepamos si está moviéndose algo con velocidad constante o no, podemos poner un objeto y ver si ese objeto se mueve o no se mueve dependiendo de la velocidad. Muy bien. La número 2 dice, la fuerza normal no es igual al peso. Da un ejemplo en donde ambas fuerzas tengan la misma magnitud y un ejemplo en donde no tengan la misma magnitud. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta de esto? Y quiero que pongamos atención. El peso es la fuerza debida a la aceleración que le produce la gravedad y está directamente relacionada con la masa. Vean, la fórmula para calcular el peso de algo es esto. W, que hace referencia a peso, que es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. ¿Sí? ¿A qué se les parece esto? ¿Verdad que esto es parecido a la fuerza? Solo cambia la W, que en vez de la F está la W. Entonces hay ocasiones donde la fuerza, ¿se acuerdan que les mencioné anteriormente en letras rojitas? Que tanto a veces la fuerza como la presión a veces, o la tensión mejor dicho, también son fuerzas y a veces son equitativas. Quiere decir que si yo calculo el peso de algo, también estoy calculando la fuerza. Entonces, pero hay casos donde no es lo mismo. Aquí dice, la fuerza normal es la fuerza de reacción del cuerpo y es perpendicular al plano en donde se encuentra el cuerpo. El valor de la fuerza normal es igual a la del peso cuando el cuerpo en estudio se encuentra horizontal en una superficie. Por ejemplo, un libro en una mesa. Quiere decir que cuando un objeto está de forma horizontal sobre algo, si nosotros calculamos el peso o calculamos la fuerza, no importaría porque ambos tendrían el mismo valor. O sea, puede ocupar esta fórmula o puede ocupar la fórmula de la fuerza y el valor sería exactamente lo mismo. Ahora, el valor de la fuerza normal es diferente del peso del objeto cuando en este interviene un ángulo de inclinación. Por ejemplo, un plano inclinado. El peso siempre se dirige o apunta hacia abajo, pero la fuerza normal sigue perpendicular al plano, siendo necesario el uso del método de componentes para encontrar el valor de este. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de que aquí vamos a ocupar como vectores para calcular, digamos, el valor de esas fuerzas. Entonces, quiere decir que el peso con la fuerza
es igual cuando el objeto se encuentre de forma horizontal, o sea, no tenga ningún tipo de inclinación. Entonces ahí estamos hablando de fuerza y estamos hablando de peso. Muy bien. Ahora comenzamos con los ejercicios. Veamos el primero. Dice, un baúl con una masa de 80 kilogramos sobre una superficie sin fricción es jalado horizontalmente por medio de una cuerda con una fuerza de 240 newton. ¿Cuál es la aceleración del baúl? ¿Qué nos está pidiendo? Aceleración. Por lo tanto, la aceleración, recuerden que es la división entre fuerza entre masa. ¿Cuánto vale la fuerza? 240 newton. ¿Y cuánto vale la masa? 80 kilogramos. Por lo tanto, solo dividimos 240 entre 80. Esto nos da 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos calculando aceleración. Vamos a la segunda. Dice, si una persona jala hacia arriba una caja de 20 kilogramos con una fuerza igual a 100 newton, ¿cuál es el valor de la fuerza normal? Aquí viene lo que acabamos de explicar anteriormente. Pero para eso quiero que veamos este dibujito para que lo entendamos mejor. Entonces vean, dice que una persona, la masa de esto es 20 kilogramos, pero una persona jala, ¿verdad?, hacia arriba esto aplicándole una fuerza de 100 newton. Pero como la caja está en una superficie horizontal, digamos, también está ejerciendo una fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo objeto que está como en reposo siempre está siendo atraído por la fuerza de la gravedad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener siempre eso en mente. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Y lo que nos pide es calcular la fuerza normal. Para eso vamos a primero a calcular el peso del objeto. Entonces calculamos el peso, que la masa nos dice que es de 20 kilogramos, y lo vamos a multiplicar por la gravedad. Entonces yo digo 20 por 9.8, se recuerdan de esto que les mencioné al principio, ¿verdad? Que cuando es gravedad siempre va a valer 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 20 por 9.8 me va a dar 196 newton. Entonces ya tengo como, digamos, el peso o la fuerza. Recuerden lo que dijimos anteriormente. Cuando es un movimiento, cuando está en horizontal, algo, tanto la masa, tanto el peso como la fuerza vienen siendo equivalentes. Por lo tanto, yo aquí podría decir que tiene un peso de 196 newton. Y estoy diciendo que también tiene una fuerza de 196 newton. Pero, ahora, esta es la fuerza que se aplica acá, hacia abajo. Hacia arriba ya tenemos la fuerza de 100 newton. Entonces, ahora voy a sacar la fuerza normal. ¿Cómo hago esto? ¿Qué dijimos anteriormente? Que las fuerzas en sentido contrario se restan, ¿verdad? Entonces, esto tendría que restarlo con esto para calcular la fuerza normal. Entonces, para eso, yo lo puedo hacer de una forma sencilla. Solo puedo decir 196 en menos 100, pues me va a dar 96 newton. Pero, si lo queremos hacer como más ordenadito, vendría siendo de esta forma. Que digo que la fuerza normal más la fuerza que nos da el ejercicio menos el peso es igual a 0. Ahora sustituyo valores. En vez de la F pongo 100, que es la fuerza que nos da el ejercicio, menos el peso, que son 196. Y ahora traslado estos dos números hacia la derecha del signo igual. Y como aquí estaba positivo, pasó a negativo. Y como aquí estaba negativo, pasó a positivo. Y recuerden que signos diferentes se restan y queda el signo del número mayor. Por lo tanto, 100 menos 100 más 196 se restan y nos da 96 newton. No se compliquen mucho con esto. Solo recuerden lo siguiente, que
fuerzas de diferente sentido se restan. Por lo tanto, la fuerza de acá la tenemos que restar con la fuerza de acá. Eso fue lo que hicimos aquí. No se preocupen tanto por esto. Solo recuerden que lo que hicimos fue que, como esta está en sentido contrario a esta, la restamos. Por lo tanto, eso nos dio 96 newton. ¿Sí? Entonces espero que no nos confundamos en eso. Ahora vamos al último ejercicio. Dice, dos cajas A y B están atadas mediante una cuerda ligera y están en reposo sobre una mesa lisa, o sea, sin fricción. Las cajas tienen masas de 12 y 10 kilogramos. A la caja de 10 kilogramos se le aplica una fuerza horizontal de 40 newton. Encuentre la aceleración de cada caja. Nos está diciendo que vamos a encontrar la aceleración. Y recuerden que la aceleración es fuerza entre masa. Ahora aquí tenemos algo interesante. Tenemos dos cajas. Cada caja con un peso o una masa diferente. Entonces lo que hacemos nada más es sumar ambas masas. Entonces, vean, la fórmula es esta y digo, la fuerza vale 40. Coloco 40 entre, voy a sumar las masas. 12 kilogramos más 10 kilogramos. 12 más 10 me va a dar 22. Ahora divido 40 entre 22 y eso me va a dar 1.8 metros sobre segundo al cuadrado. En la calculadora creo que les va a salir 1.818 y se va a repetir varios decimales, pero aquí aproximado sería 1.82. Entonces la aceleración nos da esto. Vean, aquí sumamos las masas porque nos basamos en el dibujo. Cuando venga un dibujito en un ejercicio, es bien importante que lo podamos interpretar para que no nos confundamos. Por ejemplo, acá, con este dibujito, podríamos decir, ¿verdad?, que ya la fuerza de acá ya la tenemos, pero la fuerza de acá no. Por lo tanto, esta la tuvimos que calcular. Entonces, es bien importante que nos prestemos atención a los dibujitos cuando vengan ejercicios. Muy bien, entonces espero que se haya comprendido un poco lo que tratamos de dar a entender, y cualquier duda pues ya saben que pueden consultar. Nos vemos en la próxima clase.